Buenas noches, colegas, futuros colegas. En representación de la Subcomisión de Animales de Compañía, el Colegio de Médicos Veterinarios de la provincia de Santa Fe, segunda circunscripción, quisiera darles la bienvenida a este evento. También, desde la Subcomisión de Animales de Compañía del colegio, queremos invitarlo a todos los colegas a que participen, a que estén con nosotros. Hacemos reuniones en este momento, reuniones virtuales, así que los invitamos, lo hacemos sábado, cada 2 o 3 sábados, por la tarde, así que cuando quieran están invitados, comuníquense con cualquiera de nosotros o con la institución para poder participar. Desde ya quiero agradecerle a Emiliano Hernández por su apoyo tecnológico en esta realización. Antes de comenzar con la disertación de la doctora Cola Bianchi, quisiera compartir con ustedes un power sobre los certificados oficiales que tiene el Colegio de Veterinarios y la importancia de la utilización en la clínica diaria. Espero que estén viendo esto. Me gustaría que alguien me conteste si lo están viendo. Perfecto, doctora. Bueno, con respecto a la vacunación antirrábica, este es el certificado oficial. Este es el único certificado que garantiza la aplicación de la vacuna. Tiene un valor a nivel nacional y también se utiliza para salir fuera del país a los animales. Es obligación del médico veterinario presentarlo cada vez que se pone esta vacuna, la vacuna antirrábica. Es el único documento que vale en caso de una denuncia de una mordedura. Legalmente no sirve la firma y sello de nuestra libreta sanitaria de cada uno de nosotros. Sí o sí, este es lo único que tiene valor a nivel nacional. Por eso es muy importante que la utilicemos. Nosotros siempre nos quejamos de que hay criadores o gente que no es profesional y avasallan sobre nuestro trabajo. Pero es cuestión de nosotros de tomar conciencia de utilizar estos certificados, porque es lo que nosotros tenemos la potestad de firmar y sellar. Entonces es muy importante de que lo utilicemos para marcar la diferencia, cosas que los que no tienen nuestro título no lo pueden hacer. Es muy importante que presentemos esta vacunación. En cada vacunación este certificado. Otro certificado de importancia, a ver que no me corre. Ahí está. Es el consentimiento informado para el tratamiento terapéutico quirúrgico y o de internación. Este es muy importante cada vez que vamos a anestesiar un animal, sea por una maniobra pequeña como una destrucción en un gato o una cirugía importante o la internación misma, que lo hagamos firmar. Me gustaría que lo lean detenidamente y en ella se detalla que se le ha explicado al propietario todos los problemas que podrían pasar durante la cirugía y cómo va a ser, si es una internación, porque ha habido muchos problemas al respecto y si ustedes no lo hacen firmar esto, podrían tener problemas. Lo que sí, acuérdense que el original queda sí o sí para el médico veterinario y la segunda hoja queda para el propietario del animal. Otro certificado, bueno, este es el solicitud de consentimiento de eutanasia. Es muy importante de que lo hagan firmar en el caso de realizarla, de realizar una eutanasia. Y lo que sí se tiene que asegurar, si no conocen al paciente, es que el animal no haya mordido a alguien en los últimos 10 días. El original también queda para el profesional. Después, el certificado de control de animal mordedor es un certificado muy importante
generalmente es voz de una denuncia en una comisaría o en algún lugar, que nos solicitan que los médicos veterinarios lo completemos. Acuérdense que la observación antirrábica es de 10 días. Este certificado tiene 4 cuerpos. El primer cuerpo tiene que ser completado el primer día de observación. A las 24-48 horas el segundo cuerpo, que es la segunda vez que lo revisamos al animal. Después a las 48-72 horas se lo vuelve a revisar al animal, se completa el tercer cuerpo, y el cuarto cuerpo, que es el último, que es el último día que revisamos, que es el día 10. El que realmente tiene valor, y es donde el propietario, en la que le han obligado a hacer este certificado, tiene que presentar en la comisaría donde quien se lo requiera, donde se requiera, es el último cuerpo, que es el final de la observación antirrábica. Después del certificado de identificación, también es un certificado que aclara qué tipo el microchip que se le ha colocado o si se ha sido tatuado. Eso siempre se solicita cuando el animal sale del país, principalmente a Estados Unidos, o cuando a Europa. También se puede utilizar para cuando se coloca el microchip en la ciudad de Rosario, que es obligatorio en los perros potencialmente peligrosos, o cuando el propietario lo requiera. Después hay algo que me faltó, el certificado de salud. Acá está. El certificado de salud, bueno, eso se utiliza para salir de viaje, principalmente fuera de la provincia de Santa Fe, o para salir fuera del país. Esto también se utiliza, este certificado, que se tiene que extender cuando se vende un cachorro y también en las exposiciones. No quiero cansarlos más, lo único que me gustaría que los lean, principalmente el certificado de eutanasia y el certificado de consentimiento quirúrgico, que es muy importante porque nos puede ayudar a tener menos problemas luego de una denuncia. Ahora, yo lo que le queremos pedir que por favor silencien los micrófonos para que no haya interferencias, y si quieren hacer preguntas, fíjense que en la pantalla abajo hay un icono que dice preguntas y respuestas. Todas las preguntas que quieran hacer las hacen en ese icono, que la vamos a ir anotando, y cuando la doctora termine su disertación, vamos a pasárselas a la doctora para que ella pueda responder. Bueno, seguimos. La presentación, el tema que nos convoca en el día de hoy, es nutrición de perros y gatos, principales características de la dieta según las patologías. Esta es una segunda exposición de la doctora. En noviembre se hizo un evento en el colegio que todavía nos podíamos reunir, así que habló sobre algunas patologías y su nutrición, y ahora va a completar con otras patologías. Les voy a leer el currículum vitae de la doctora Betiana Andrea Colabianchi, médica veterinaria, egresada de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR en el año 2002. Cursó la carrera de especialista de medicina de felinos domésticos. Trabaja desde el año 1998 en docencia universitaria, como ayudante de cátedra de química biológica y actualmente docente de la cátedra de nutrición animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias y de la cátedra de anatomía y fisiología animal de la Facultad de Agronomía de la UNR. Es docente de posgrado en la especialidad de medicina felinos domésticos. También ha dado cursos de nutrición animal de grado y posgrado en la Facultad de Ciencias Veterinarias de Casilda, en la Facultad de Ciencias Veterinarias de Corrientes, en la Facultad de Bromatología de Gualeguaychú de Entre Ríos. También ha disertado en nutrición animal, sobre nutrición animal, en capacitaciones para empresas privadas de alimentos. Es docente y coordinador del grupo canino de la Facultad de la UNR de Casilda.
También se desempeña como docente a cargo del servicio de nutrición de pequeños animales del Hospital Escuela de Grandes y Pequeños Animales de la Facultad de Casilda. Ahora vamos a darle paso a la doctora Colabianchi, así que muchísimas gracias, nos vemos luego al finalizar. Todas las preguntas que deseen hacerle a la doctora, la ponen ahí en preguntas y respuestas. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos los colegas, a todo el público en general, porque también hay estudiantes, futuros colegas dentro de muy poquito. Y bueno, esta noche nos convoca otra vez para reunirnos y conversar sobre la nutrición animal, que es una cuestión muy importante desde el punto de vista no solamente terapéutico, sino también desde el punto de vista de la prevención de las enfermedades. Por eso voy a empezar a compartir pantalla, así ustedes pueden ver la primer placa. Antes de empezar, me gustaría agradecer la invitación. La verdad que para mí es un placer estar acá. Es un placer, ya que no nos podemos ver en forma presencial, es un placer poder compartir con ustedes algunas experiencias que hemos tenido tanto en la clínica privada como en el servicio de nutrición del Hospital Escuela. Y bueno, para que entre todos podamos ver algunas cuestiones relacionadas a la nutrición específica para distintas patologías. ¿Qué es la nutrición? Muchas veces uno se pregunta, hacemos tanto hincapié en este tema, y es importante que sepan que, bueno, la nutrición es una ciencia que estudia el aprovechamiento de los nutrientes, tanto el animal, tanto para su crecimiento, como para todo su nivel homostático interno dentro del organismo del animal. Es muy importante que tengamos en cuenta que la nutrición es la base de todo, tanto para crecimiento como para mantenimiento del animal. ¿Y qué hablamos cuando hablamos de nutrición? Bueno, hablamos de distintos tipos de nutrientes. Un alimento está compuesto por distintos tipos de nutrientes que aportan o no energía. Dentro de ellos tenemos las proteínas, que son nutrientes esenciales porque constituyen parte de la estructura del organismo, tanto de animal como del ser humano, y aparte porque proveen al organismo de ciertas aminoácidos que se denominan aminoácidos esenciales que de otra forma no pueden ser sintetizados, o sea que sí o sí hay que aportarlos en la dieta. Después tenemos los carbohidratos, que también son nutrientes que se aportan con el alimento, generalmente los aportamos a través de los cereales. En este caso, los carbohidratos no son esenciales, por ejemplo, para el gato, sí a lo mejor para el perro, en muy pequeña cantidad, pero sí aportan energía. Después tenemos los lípidos, que también junto con las proteínas son nutrientes esenciales, porque tienen la ventaja de proveer energía y por cada gramo de lípidos proveen el doble de energía que los carbohidratos y las proteínas. Pero también, aparte de dar palatabilidad a la dieta, o sea que gusto, sabor, aportan ácidos grasos esenciales y vitaminas liposolubles, que no pueden ser incorporadas en el animal si no es a través de las vías de los lípidos. Bueno, también tenemos otro tipo de nutrientes que no aportan energía, pero son esenciales para el organismo, como son las vitaminas y minerales. Esto lo voy a decir muy rápido como para introducirlos en el tema de la nutrición, y vamos a pasar. Este estudio no hace falta que lo lean detenidamente, simplemente se los quiero mostrar. Es un estudio descriptivo que hemos hecho junto con mis compañeros en el Servicio de Nutrición Animal del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias, junto con mi compañera María González y mi compañero Diego Ibáñez, que va a ser futuro colega dentro de muy poquito. Trabajamos en este servicio que nos da mucha alegría, recibimos a los pacientes y bueno, damos
dietas acorde a las distintas patologías. Hicimos un estudio descriptivo sobre la casuística de pacientes que recibieron distintos tipos de dietas del servicio, y llegamos a distintas conclusiones en donde la mayoría de las dietas que elaboramos fueron para obesidad, para diabetes, para enteropatías. Obesidad y diabetes ya lo hablamos y lo abordamos a ese tema en el otro curso. Patologías renales, también es frecuente de ver, yo creo que en gran medida se refleja con lo que nos pasa en la clínica diaria. Las urolitiasis, que también ya lo hablamos, y también reacciones alérgicas alimentarias, hepatopatías e insuficiencia pancreática, son patologías frecuentemente observadas no solamente en el servicio del Hospital Escuela, sino también en nuestra clínica. También, obviamente, las patologías cardíacas, y ahora, desgraciadamente, hay un auge importante de también patologías oncológicas y la epilepsia. En estos casos, para todo hay una dieta específica que puede ayudar no solamente al tratamiento de la enfermedad, sino que también en algunos casos al diagnóstico de la misma. Hoy por hoy vamos a abocarnos solamente al cuadrito del medio, ya que si no la charla sería demasiado extensa, pero al que le interese o más adelante podemos seguir abordando algunos temas que no vamos a poder desarrollar hoy, esta noche. Entonces vamos a empezar a hablar por reacción adversa alimentaria. Las reacciones adversas al alimento incluyen tanto las alergias como las intolerancias alimentarias. Pero ¿qué pasa? Clínicamente son indiferenciables. ¿Por qué? Porque su sintomatología es similar. Entonces el término de reacción adversa al alimento creo que es un término bastante apropiado, porque ya que el diagnóstico de esas enfermedades no podemos diferenciarlo entre una u otra, esta nomenclatura incluye a ambas patologías, que tienen su sintomatología muy característica. Dentro de reacciones adversas al alimento, vamos a hablar de la hipersensibilidad, donde todo el sistema inmunológico está abocado, y de las intolerancias alimentarias. Como dije recién, son dos patologías que se incluyen en el mismo nombre. ¿Por qué? Porque su sintomatología es indiferenciable, ¿no? Puede tener tanto sintomatología a nivel dermatológico, en piel, como gastrointestinal. En las intolerancias alimentarias tenemos también, acá no, si bien no reacciona el sistema inmunológico directamente, pero sí también puede desencadenar a posteriori una reacción mediada por alguna inmunoglobulina. En las intolerancias tenemos reacciones metabólicas, intoxicaciones alimentarias, reacciones farmacológicas o reacciones de idiosincrasia propia del animal. Tengan en cuenta también que, por ejemplo, un caso particular que se da muy frecuentemente en la clínica son aquellas gastroenteritis hemorrágicas, sobre todo en los cachorros, ni hablar por muchos virus, pero específicamente puede ser por parvovirus o por coronavirus, esas gastroenteritis hemorrágicas que aumentan la permeabilidad intestinal. En estos casos, al aumentar la permeabilidad intestinal, el animal queda expuesto a que el pasaje sea más continuo de proteínas, y de proteínas de alto peso molecular que toquen directamente el sistema sanguíneo. Al tocar directamente en el sistema sanguíneo, ¿qué pasa? Se desarrolla estas proteínas se comportan como antígenos y son reconocidas por el sistema inmunológico, y posteriormente pueden hacer una reacción alérgica. Entonces es importante tener en cuenta que después de las gastroenteritis hemorrágicas, no sé cómo será la casuística de ustedes, pero yo justamente en la zona, trabajé mucho tiempo, hasta hace 1 año y medio aproximadamente, en la zona oeste de Rosario,
Anteriormente he trabajado también en pergamino y he tenido muchísima casuística con gastroenteritis hemorrágicas. Entonces, lo ideal cuando uno ya estabilizó al paciente y empieza a darle de comer a este paciente es utilizar algún tipo de proteína de sacrificio, digamos. ¿Qué quiere decir esa proteína de sacrificio? Sabemos que el intestino de ese animal tiene aumentada la permeabilidad. Entonces sabemos que pueden pasar moléculas de proteína o polipéptidos que puedan llegar a producir una reacción alérgica a posterior. Entonces es conveniente utilizar alguna proteína que sepamos que no la vamos a utilizar más adelante, porque generalmente lo que uno utiliza es la proteína de pollo, y lo primero que le da de comer al paciente es pollo cuando ya terminó ya dejó de vomitar y ya controlamos los síntomas. Lo primero que le damos es pollo, porque el pollo obviamente que tiene una gran digestibilidad esa proteína, y es muy valiosa porque tiene un valor biológico muy alto, ya que tiene aminoácidos esenciales y tiene una muy buena digestibilidad. Pero ¿qué pasa? Es muy probable que el animal desarrolle alergias a esa proteína. Entonces es recomendable, hay que ver los casos, pero es recomendable utilizar alguna proteína que después no la vayamos a utilizar, que puede ser el pato o el conejo. Obviamente que todo depende de qué facilidad tengo de obtener ese otro tipo de proteína, ¿no es cierto? Acá vamos a ver un gato en donde hay alopecias, escoriaciones, todo producidas por este tipo de reacciones alérgicas alimentarias, en donde el prurito es el síntoma característico de esta enfermedad. Acá tenemos en un perro mestizo la hiperpigmentación en la piel cuando ya es más crónica la patología, hay presencia de pápulas también, y bueno, las escoriaciones producto también del prurito y de las lesiones autoprovocadas. Tengan en cuenta también que toda reacción alérgica alimentaria es muy probable que tengan reacciones en piel en donde entra el alimento y tiene contacto, o sea, en la boca, y por donde sale. Por eso fíjense que en la zona perianal también hay hiperpigmentación y se ve prurito marcado en esta zona, porque es donde entra y donde sale el alimento. Ahí es donde vamos a tener frecuentemente patología. Pero esto no quiere decir que en las reacciones alérgicas alimentarias solamente vamos a tener esta sintomatología en estos lugares, pero sí, si están presentes hay que tenerlas en cuenta. Obviamente que vamos a hacer una analítica sanguínea, esto no me voy a detener porque no es un tema que vaya a desarrollar hoy, pero sí algunas cuestiones puntuales. Por ejemplo, puede haber aumentos de eosinófilos, pero eso no es patognomónico tampoco de la enfermedad. Vamos a tener que tener en cuenta también la bioquímica, la función hepática, el colesterol, los triglicéridos. Obviamente que también análisis complementarios, por ejemplo, hacer raspajes y ver si no hay una demodexia, si no hay una atopía o una alergia a las pulgas, que son todas patologías en donde yo tengo que realizar el diagnóstico diferencial para tratar de dejarlos de lado y abocarme a la alergia alimentaria. Una vez que yo voy más bien enfocada, descarté otras patologías de similares características en cuanto a su sintomatología, voy a abocarme específicamente a lo que me convoca. Acá puse test de alergia y con unos signos de interrogación. Si bien los test de alergia sirven para la atopía canina, a lo mejor, o para otras patologías, para hacer un diagnóstico de reacciones alérgicas alimentarias, no es un test que nos sirva como antígeno. Entonces, lo único que nos va a confirmar el diagnóstico de las reacciones alérgicas al alimento, tanto sea mediadas por inmunología, por el sistema inmunológico, perdón, o por alguna intolerancia que presente el animal al alimento, el único diagnóstico lo vamos a hacer con una dieta de exclusión, que ahora vamos a comentar un poco más de qué se trata esto. Para comenzar a hacer este diagnóstico, cuando yo ya descarté
otras patologías e hice el diagnóstico diferencial, descarté alguna otra alergia por pulga o atopías, que son patologías fácilmente confundibles con esta. Vamos a hacer un historial dietético completo. ¿Qué quiere decir un historial dietético completo? Yo los invito a que posteriormente, luego de esta charla, al que le interese, googlee la sigla WASABA, que es la Asociación Mundial de Veterinarios de Animales de Compañía. La sigla WASABA, ahí pueden entrar en un link en la página donde van a tener, por ejemplo, una lista de ingredientes que se pueden descargar. A lo mejor pueden utilizar esa o tal vez pueden adaptarla a una que tengan ustedes en su propia clínica, que lo que tiene de bueno es que hace que no nos olvidemos de ninguna cuestión para tener presente en la anamnesis del animal. Una vez que yo ya hice la reseña y hago la anamnesis de mi paciente, bueno, con estas listas donde yo sí o sí tengo todas las características que debo llenar, va a ser muy completa mi anamnesis para después posteriormente realizar mi dieta de exclusión, en donde vamos a colocar los alimentos que ha consumido ese animal, todos los alimentos que ha consumido, desde cachorro, si es un adulto, hasta su etapa adulta, si le dan golosinas o premios, si también hay algún complemento que se le da, no sé, ácido omega 3, aceite de pescado, aceite de coco, lo que sea, si le dan comúnmente algún medicamento masticable, juguetes, alimentos para humanos, restos de sobras de comida. Todas esas cuestiones tengo que anotarlas en mi anamnesis. ¿Por qué? Porque esto me van a servir de referencia para empezar a determinar o a identificar el alergeno posible que me dé esta respuesta del animal. Y también es importante saber quién es el que alimenta al animal, si es la abuela, si es el dueño, el que me trae el paciente a la consulta. ¿Por qué? Porque con él es con quien yo tengo que tener un vínculo total de confianza. Porque de nada sirve que uno elabore una dieta acorde al animal, muy específica y de un buen funcionamiento, pero si la persona que le está destinada a darle de comer a nuestro paciente no tiene ese compromiso y no realiza la dieta como debe ser, y por ahí, ay, bueno, pero esto no le va a hacer nada, le doy un pedacito de pan, o no le va a hacer nada, le doy un pedacito de carne, todo lo nuestro o todo el esfuerzo va a fracasar. Entonces, en el manejo nutricional de estos pacientes vamos a tener como prueba diagnóstica la prueba de eliminación dietética. Obviamente que también vamos a tener, generalmente cuando llegan a la consulta, de alguna derivación o que llegue directamente y nosotros sospechamos de esta patología, en la mayoría de los casos pueden estar transitando también con dosificaciones de algunos fármacos, como la prednisolona. Todo esto vamos a tener que ir disminuyéndola justamente en el periodo de prueba que vamos a hacer con la dieta de eliminación. Para esta dieta de eliminación tenemos que evitar todo tipo de alergenos dietéticos que no sean, que el animal haya estado expuesto previamente. Si el paciente tiene síntomas gastrointestinales, la prueba de eliminación debe ser no menos de 4 semanas. Y si hay signos dermatológicos, no debe ser entre 2 meses y 12 semanas, entre 2 y 3 meses, no menos de eso. ¿Por qué? Porque a veces a uno le entra la ansiedad, pero ¿qué pasa? Hace 2 semanas le estoy dando la dieta y no veo cambios. Bueno, hay que darle tiempo al organismo que incorpore esos nuevos nutrientes, al hígado que haga todo el proceso de metabolismo de esos nuevos nutrientes y sean incorporados al animal y vaya con el tiempo alejándose de toda esa sintomatología. Y tener en cuenta ese compromiso con el dueño del animal de no darle nada, pero absolutamente nada, que sea la dieta de exclusión o de eliminación que yo voy a recomendar. Que ahora vamos a ver, tenemos
podemos hablar de 2 tipos de dietas, pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Para la dieta de exclusión, tratar de utilizar una sola fuente proteica. ¿Por qué? Porque si yo tengo varias, voy a dudar en saber cuál de ellas es la proteína que me da alergia. Entonces, voy a tratar de utilizar una sola fuente proteica. Obviamente una proteína novel, o sea, una proteína que en la anamnesis del animal yo sepa que el animal no la haya consumido. Tratar de evitar las proteínas de pescado porque tienen alta histidina que producen mucha reacción, evitar los gluten de los cereales, porque ustedes saben, bueno, los cereales aportan hidrato de carbono, pero también los cereales aportan una porción proteica muy baja, pero también es una porción proteica que puede desarrollar alergia o intolerancia, ¿no? Por eso hay que evitar cereales como el trigo, que poseen gluten. Evitar los excesos de almidones, ¿no? Dar la cantidad de energía que necesita el animal con la ración acorde a ese animal. Porque si nosotros estamos dando una dieta y nos excedemos en la cantidad, tampoco va a ser adecuado. Como fuente de hidratos de carbono, es recomendable utilizar la papa, el camote, por ejemplo, que son alimentos que comúnmente no están dentro de la elaboración de los alimentos balanceados. Una única fuente de fibra. No hace falta en la dieta de exclusión dar vitaminas y minerales, porque va a ser por un periodo de tiempo acotado. Posterior a esto, si seguimos, si utilizamos una proteína novel, por ejemplo, no sé, cordero, y nos dio buen resultado, el animal dejó de tener sintomatología y la queremos seguir utilizando, bueno, podemos seguir utilizándola, y ahí sí vamos a tener que incorporar las vitaminas y los minerales que necesita. Pero sí, en la dieta de exclusión no hace falta. Sí, y sobre todo si es un cachorro, tener una buena relación de calcio-fósforo. Entonces, que se puede complementar, si es una dieta casera, con carbonato de calcio. Y recordar que por más que nos venza la ansiedad, no darla por un periodo menor a 2 meses. Eso es muy importante. Bueno, obviamente que nosotros podemos jugar con dar una dieta casera o una dieta comercial. Eso va de la mano del compromiso que tenga el dueño de ese paciente con respecto a la alimentación de ese animal. Cada vez que vienen a la consulta privada o en el hospital, una persona que quiere empezar a darle dieta casera al animal, yo charlo mucho estas cuestiones. ¿Por qué? Porque obviamente que la dieta casera tiene una digestibilidad muchísimo mejor que la dieta comercial, porque los nutrientes están ahí con los alimentos húmedos, tiene la facilidad también de ser una dieta húmeda, cuestión distinta con los alimentos comerciales, porque la mayoría de los alimentos comerciales que se utilizan son alimentos secos, que tienen nada más que un 10% de humedad, o sea que tienen muchas ventajas, pero estas ventajas se echan por el piso si las dietas no son equilibradas. O sea, si yo doy una dieta y la respeta la primera semana, pero la segunda ya me canso de cocinar, o no me cocino para que voy a cocinarle al perro, bueno, entonces va tendiendo a fracaso en la alimentación de esa mascota. Entonces, si nosotros observamos o vemos o charlamos con el dueño de la mascota y no tiene el compromiso, porque dice, bueno, mira, trabajo todo el día, la verdad que no tengo tiempo de cocinar a nuestra mascota, vayamos sin pensarlo a una dieta comercial, ¿no? Porque vamos a evitar todo este tipo de problemas. La dieta casera es una dieta fisiológicamente mejor que las dietas comerciales, pero siempre y cuando estén equilibradas, siempre y cuando tengan todos los nutrientes que cubran los requerimientos, no solamente de proteínas y lípidos, sino también los requerimientos energéticos del animal. Obviamente que algunas dietas comerciales pueden llegar a tener
algunos aditivos que a la larga puedan llegar a producir algún tipo de reacción. Por ejemplo, los conservantes, las detoxiquinas. Pero bueno, esas serían las desventajas que tienen las dietas comerciales. Pero la ventaja que tiene es que es mucho más práctico. Y hoy por hoy la gente no tiene el tiempo que tenían las personas antes para poder cocinar, y bueno, en este caso la dieta comercial es la opción para recomendar. Obviamente que una vez que nosotros demos la dieta de eliminación, vamos a tener, este cuadrito nos sirve simplemente para ver eso, vamos a tener dos situaciones: que mejore la sintomatología clínica o que no la mejore. Si después de los 2 meses que hicimos la prueba no mejoran los signos clínicos y yo descarté con el dueño del paciente que la dieta haya sido adecuada con la proteína Nobel, que el paciente haya cumplido con las características de la dieta que yo le recomendé, que tener en cuenta que el tiempo no haya sido menor o muy corto, si teniendo en cuenta todo esto, si los signos clínicos no mejoraron, se descarta una reacción alérgica al alimento. Ahora, si los signos clínicos mejoran, la segunda etapa y la confirmación del diagnóstico de reacción alérgica alimentaria es obviamente la prueba de desafío. ¿Qué es la prueba de desafío? Es la introducción a la dieta del animal de posibles proteínas. Generalmente hablo de proteína porque el antígeno por excelencia son proteínas por su alto peso molecular, que va de 10 a 70.000 Dalton. Entonces, es la incorporación de proteínas para ver a cuál de ellas reacciona el animal. Entonces, lo que voy a hacer es eliminar todo el tipo de proteínas que haya consumido el animal con una dieta de exclusión. Una vez que pasó la sintomatología, que mejoraron los síntomas clínicos, voy a introducir cuál sería el posible alergeno que tiene, al cual reacciona ese animal. Y esto sería lo único que me confirmaría el diagnóstico. La mayoría de los animales reaccionan a los ingredientes comunes de la dieta, que es a la proteína de vaca, a la proteína de la leche, a las proteínas del pescado en caso de los gatos, y a la proteína del huevo. Pero no es porque estos sean alimentos hiperalergénicos. No, simplemente porque son los que se usan habitualmente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Acá hay un problema. Muy pocos dueños de nuestros pacientes están dispuestos a hacer la prueba de desafío. ¿Por qué? Porque la angustia que te produce ver a un animal rascándose o con síntomas, con sintomatología dermatológica y sintomatología gastrointestinal, muy pocos dueños son los que acceden a hacer la prueba de desafío, que sería la única que me diría específicamente alergia a qué tiene el animal. Pero bueno, la verdad es que nunca pasa. Entonces los dueños de nuestro paciente ven la mejoría del animal y realmente no quieren volver para atrás. Dentro de los tipos de dietas de eliminación, que ahora las vamos a convertir, esa de exclusión las vamos a convertir en dietas de eliminación, que son las dietas que posiblemente lleguen a conformarse en las dietas del futuro animal, pueden ser, como hablé hasta recién, proteínas nobles, ya sea en dietas comerciales o en dietas caseras, pero puede ser una fuente común es el cerdo, o otra fuente común es la proteína de cordero. Otra opción que hay para formular alimentos balanceados que nos sirvan tanto para la dieta de exclusión como para la de eliminación, son aquellos que tienen proteínas hidrolizadas. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes seguro que lo saben, pero lo recordamos. Proteínas son un conjunto de aminoácidos, son 20 aproximadamente los aminoácidos que conforman proteína, donde tenemos 11 aminoácidos esenciales y 11 aminoácidos que no son esenciales, que se pueden sintetizar a partir de los otros. Las proteínas son
fuentes de un peso molecular bastante alto, como les decía hace un ratito, de entre 10 y 70.000 Dalton. Pero bueno, a través de un proceso de hidrólisis, ¿yo qué hago? Fracciono esa proteína en pequeños polipéptidos, que de tamaño tan pequeño que el sistema inmunológico no pueda reaccionar. Y de esa forma se convierten en proteínas hidrolizadas, que no producen una reacción inmunológica. Pero ¿qué pasa? Con eso también tenemos la desventaja que al cortar tanto la proteína también baja mucho la palatabilidad de esa dieta. Entonces generalmente eso se utiliza en alimentos balanceados, pero hay que saborizarlos bastante para que el animal lo consuma, ¿no es cierto? Esta placa se la dejé porque también es importante en la dieta que yo voy a dar después, las fuentes de ácidos grasos omega 3 y omega 6, que son simplemente ácidos grasos insaturados. No sé si recuerdan, pero los omega 3, la diferencia era donde tenía el carbono en donde tenía la doble ligadura. Fíjense que el aceite de maíz, de cártamo, de girasol, qué cantidad de ácido linoleico o ácido linolénico tiene. El linoleico es un ácido graso esencial para el perro, y en el caso del gato, el ácido linoleico y el araquidónico es esencial. El ácido graso araquidónico solamente está presente en tejido animal, en grasas animales. Y bueno, resumiendo, vamos a decir que las reacciones adversas en el alimento dan como resultado tanto síntomas dermatológicos como gastrointestinales. Los alergenos principales son las proteínas. Y la histamina se libera cuando estas proteínas grandes disparan una reacción inmunológica. Y acá vengo a dar la parte que yo sé que más les gusta a ustedes, que es justamente las dietas. Estas dietas son genéricas. Y antes de hablar de este tipo de dietas, tienen que tener en cuenta que también la pueden bajar o googlear, mejor dicho, de WhatsApp, donde están, hay unos esquemas donde puedo evaluar la condición corporal del animal, que es una herramienta más para saber el estado nutricional que tiene nuestro paciente. Porque si bien yo voy a dar una dieta para una patología específica, el animal es un todo, no está dividido por partes, no es que solamente voy a atender una u otra cosa. Yo tengo que cubrir con todos los requerimientos de este animal. Entonces, estos esquemas de condición corporal, donde nos dice, generalmente los esquemas que se utilizan es del 1 al 5, donde el 1 es caquéctico, el 3 es el estado ideal de nutrición, y el 5 es el estado de obesidad, donde ya tiene un 40% más del peso ideal. Es importante tenerlo en cuenta, porque en base a eso, yo voy a calcular los requerimientos energéticos de mi animal y voy a aportar la cantidad de energía que necesite ese animal con la dieta que le voy a dar, ya sea casera o balanceada. Yo generalmente trabajo con las dos dietas, como les decía al principio. Yo no es que solamente doy dietas caseras, yo trabajo muy bien con los alimentos balanceados, elijo el que mejor, o sea, el que mejor desempeño se da en ese paciente en especial, pero siempre es importante recordar que quienes nos dedicamos a la nutrición no solamente evaluamos la condición corporal del paciente, que es una de las herramientas para evaluar el estado de nutrición, sino también el peso, las medidas morfométricas, etc. Una vez que sabemos los requerimientos que tiene ese animal, vamos a, con la dieta que elijamos, ya sea casera o un alimento balanceado, aportar la energía que necesita ese animal y la proteína y lípidos que necesita ese animal. Acá les muestro dos tipos de dieta que pueden sacarle fotos si quieren. Generalmente cuando me llaman y me piden algún tipo de dieta genérica, yo se las brindo, pero obviamente que en el servicio de nutrición nosotros hacemos dietas específicas para cada paciente y vamos variando con distintos tipos de nutrientes de los distintos, de los alimentos. ¿Por qué? Porque tenemos una anamnesis completa de qué es lo que consumía el animal.
Este es el análisis garantizado de las dietas. Fíjense que cada dieta, recuerden que son dietas húmedas. Toda la dieta casera es húmeda, tienen el 70% de agua. Por eso es importante tenerlo en cuenta para no compararlo con un alimento balanceado seco, porque si no van a decir, uy, bueno, la energía metabolizable es 1.325 kilocalorías de energía metabolizable tal cual. Es muy poco con respecto a un alimento balanceado que tiene entre 3.500 y 4.000 kilocalorías. Pero bueno, tengan en cuenta que el 70% de esto es agua. Y bueno, hasta aquí estaríamos terminando con esta parte. Vamos a hablar algo de hepatopatías. Vamos a pasar bastante rápido las filminas introductorias, en donde las enfermedades hepáticas, hay un porcentaje de lesiones hepáticas diagnosticadas por distintos medios, tanto sean hepatitis, tumores, distintos tipos de patologías que lleven a la enfermedad del hígado. Acuérdense que el hígado es fisiológicamente la fábrica de nuestro organismo. Entonces, un órgano muy importante en cuanto a los procesos metabólicos de los distintos nutrientes, donde ahí se elaboran el metabolismo tanto de proteínas, el ensamblaje de nuevas proteínas, la eliminación de ese amoníaco, que es el producto residual de las proteínas, para transformarlo en urea, y así la formación y el depósito de vitaminas liposolubles. O sea, el hígado tiene una gran cantidad de funciones que si se encuentran alteradas tenemos que atenderlas específicamente a cada una. Más allá de todo eso, las hepatopatías en forma general, si bien hay que ver las características de cada patología, pero bueno, en forma general los síntomas son depresión, anorexia, el animal no quiere comer, hay vómitos, ascitis, cuando ya es crónica la patología. Y bueno, a eso vamos a tener que atender desde el punto de vista nutricional, ¿no es cierto? Obviamente que hay que hacer una clínica, una analítica sanguínea, donde vamos a tener las enzimas hepáticas que nos van a dar una idea de cómo está funcionando, pero también me interesa mostrarle acá que es importante pedir triglicéridos, colesterol, para tenerlo en cuenta a la hora de elaborar las dietas para estos pacientes. No es lo mismo si estamos hablando de un tumor hepático que de un shunt portosistémico, donde vamos a tener que hacer ese diferencial. Y bueno, ¿cuáles son los objetivos nutricionales de las patologías hepáticas? Evitar la desnutrición, proveyendo la energía y los nutrientes adecuados para cubrir los requerimientos. Que eso no solamente en las hepatopatías, en todas las enfermedades yo siempre tengo que cubrir la energía y los nutrientes adecuados para ese animal. Evitar mayores lesiones hepáticas, previniendo la acumulación sobre todo de cobre o de radicales libres. Y ahora vamos a hablar un poquito más de esto. Estimular la regeneración de esos hepatocitos que fueron dañados y evitar complicaciones metabólicas como por ejemplo la encefalopatía hepática o la ascitis. Entonces, voy a tener que utilizar proteínas de alta, o sea, mi objetivo dietético, o sea, yo ¿qué es lo que tengo que prestar mayor atención? Bueno, en el caso de las proteínas, la fuente proteica que utilice para las dietas para hepatopatía, ya sea de un alimento comercial o de una dieta casera, recuerden que en el caso de que no tengan de alguna marca algún alimento específico para patologías hepáticas, pueden utilizar como alimento con proteínas restringidas, el que sí hay varios nombres comerciales, digamos, del alimento renal, que es reducido en proteínas. Si bien tiene otro enfoque el alimento renal, ya que el alimento renal lo que tenemos que disminuimos la proteína porque necesitamos reducir el fósforo de esa proteína, pero también un alimento renal en algunas ocasiones no sirve para abordar una patología hepática. Y si sabemos que tenemos que limitar las proteínas, si yo ya sé que tengo que dar poca proteína, ya sea para no desencadenar una encefalopatía hepática, esa poca proteína
que doy va a ser de altísima digestibilidad y de alto valor biológico, para que no tenga residuos, o al menos tenga la mínima cantidad de residuos posible en el organismo de este animal. Entonces voy a utilizar algunas proteínas, puedo utilizar algunas proteínas lácteas. Vieron que en la mayoría de las dietas genéricas que se dan para hepatopatía utilizan el queso cottage. Bueno, el queso cottage acá tiene un valor, la verdad que es más elevado, pero una proteína láctea que se puede utilizar es la ricota, que se puede hacer y se puede con muy buenos resultados. Obviamente que la clara de huevo, siempre la clara cocida, porque la clara de huevo cruda tiene algunos factores antinutricionales que si no se lo doy con la yema, no es conveniente dárselo en forma cruda, más allá de la desventaja que puedo llegar a tener de una salmonelosis, pero siempre la clara de huevo, recuerden, cocida. Y proteínas cárnicas las voy a reducir, pero si reduzco las proteínas cárnicas o si tengo que dar los cortes que menor contenido de cartílago tenga. ¿Para qué? Para que sea un corte de muy buen valor biológico. Recuerden ustedes que las fuentes proteicas de origen animal tienen un valor biológico mucho más alto que las de origen vegetal, pero también depende de qué corte estemos hablando. Con respecto a las fuentes lipídicas en las hepatopatías, acá voy a tener que tener en cuenta que si bien las grasas aportan el doble de la energía que aportan los otros nutrientes, aparte le dan palatabilidad al alimento. Tengo que tener en cuenta que si bien es importante darle grasas, también tengo que limitar, tampoco le puedo dar excesiva cantidad de lípidos en la dieta. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos libres se incrementan mucho después de las comidas, y estos también pueden llevar a que interfieren en la conversión del amoníaco, para eliminarlo y aumentar la hiperamoniemia postprandial. Tengan en cuenta, perdón, tengan en cuenta que los niveles plasmáticos de ácidos grasos aumentan durante el ayuno, o sea, una regla de oro es dar pequeñas cantidades varias veces al día, pero no hacer ayunos prolongados, porque ahí ya empiezan los catabolismos propios del organismo, y bueno, lo primero que echa mano el organismo cuando necesita energía es al glucógeno que tengo como reserva de la glucosa que ingerí en la última comida, que es el glucógeno hepático, pero ese rápidamente se elimina, y sobre todo en el gato, que es un carnívoro estricto, y la reserva de glucógeno hepático es muy, muy baja. Entonces, ¿después qué va a hacer? Lo segundo que echa mano es a las grasas, que es la reserva que tiene el organismo para reservar energía, convertir todos los nutrientes en grasa. Pero claro, al degradar las grasas, al metabolizar las grasas, hay movimiento del cuerpo cetónico y más complicación hepática. La alimentación, como les dije recién, poca cantidad, varias veces al día. Y utilizar ácidos grasos de cadena media antes que los ácidos grasos de cadena larga. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos de cadena media tienen una mejor hidrólisis por parte del animal y no necesitan las sales biliares para ser absorbidos posteriormente. Se absorben mucho mejor y utilizan solamente la vía hepática, para llegar al hígado, y no van directamente a la sangre. Entonces, por ende, son menos generadores de colesterol, etc. Uno de los alimentos que tiene ácidos grasos de cadena media, por ejemplo, es el aceite de coco. Lo que pasa que, si bien es recomendable darlo en este tipo de dietas, lo que tenemos de desventaja es que por ahí no son muy palatables, pero bueno, mezclados en el alimento, lo pueden consumir los animales. Bueno, obviamente que si está dañado el hígado, voy a tener que suplementar el requerimiento de vitamina del complejo B, para que todo el complejo B actúa también, aparte de sus propiedades antineuríticas que tiene, el complejo B también es un cofactor de la mayoría de los metabolismos de los distintos nutrientes, entonces es importante darlo en la dieta,
y darlo continuamente, porque ya que es un grupo de vitaminas, todo el complejo B es un grupo de vitaminas hidrosolubles, recuerden que no se deposita en el organismo. Para mejorar todo este tipo, sobre todo si hay animales que han estado en ayunos prolongados debido a esta patología, es importante tener en cuenta de suministrarlo en la dieta. Recuerden que si la vitamina C no es una vitamina esencial, el animal no necesita que nosotros aportemos diariamente vitamina C, pero en el caso de estar dañado el hígado, sirve como antioxidante y evitando la oxidación de radicales libres. Pero acá está la cantidad que puede suplementarse, pero hay que tener cuidado de no excederse en el aporte de vitamina C, porque puede liberarnos el cobre almacenado en el hígado, lo que exacerbaría la patología hepática. También el aporte de vitamina E, la vitamina está dentro del grupo de vitamina E, dentro del grupo de las vitaminas liposolubles. Recuerden que todas las vitaminas liposolubles tienen depósito en el hígado, y bueno, es la antioxidante por excelencia, la vitamina E, y es importante justamente para evitar la peroxidación lipídica y para evitar los radicales libres que van a aumentar el envejecimiento celular y por ende pérdida de más hepatocitos. No suplementar vitamina A, si bien recuerdo que la vitamina A es otra del grupo de las vitaminas liposolubles, dosis normales pueden actuar sinérgicamente con algunas sustancias químicas, lesionando más aún el hígado. Así que tratar de evitar la suplementación de vitamina A. En exceso, ¿no? O sea, no es que no haya que darle nada, pero sí evitar los excesos. Obviamente que en perros con insuficiencia hepática el cobre se acumula en hígado y las elevadas concentraciones hacen que se vuelva tóxico. Para lo cual el zinc es un buen quelante del cobre. Entonces, si nosotros damos, como por ejemplo el gluconato de zinc, no solamente quela el cobre, sino también disminuye la absorción intestinal de cobre, que es el tóxico hepático, y evita que éste se acumule en el hígado. Obviamente que a las dietas también hay que suministrarle cuanto nutracéutico podamos, y en eso hoy por hoy, antes se daba muchísimo el ácido tiótico, hoy por hoy está siendo mucho más reemplazado, inclusive ya hay distintos tipos de fármacos que contienen la silimarina. La silimarina es una propiedad química que viene del cardo mariano, del cardo común que se encuentra. Es un hepatoprotector muy eficiente, sobre todo se ha comprobado en humanos, donde se han hecho estudios en aquellas personas que tienen cirrosis hepática, producto del alcoholismo o lo que fuera, y cómo revierte muchas situaciones de patología, de grandes patologías, y si bien no revierte la cirrosis, pero ayuda a darle una vida mejor al hígado y protegerlo por el resto que queda de ese hígado, ¿no es cierto? Está indicado en todas las patologías hepáticas, en hepatitis agudas, crónicas, cirrosis, etc. Ahí está la dosificación, pero esa dosificación depende del formato, si son en comprimido. Hay también extractos de cardomariana que vienen en líquido, que se pueden, esos extractos, los extractos son concentrados de esta silimarina, y que se pueden poner directamente en la dieta. Lo único que tenemos que tener en cuenta es de darlo día a día, no se puede guardar en la heladera porque pierde sus propiedades. Bueno, el romero también es un hepatoprotector, es un diurético, espasmolítico, que también es interesante de tenerlo en cuenta si yo voy a elaborar una dieta casera. Dentro de las hepatopatías en gatos simplemente voy a nombrar esto, que generalmente son secundarias a enfermedades primarias que ha tenido este tejido. La dietoterapia de apoyo a la patología primaria, si es una diabetes, si es una lipidosis hepática porque tiene, no sé, un ayuno prolongado porque el animal está estresado o por lo que fuera, primero abordar la patología primaria si es necesario, si es necesario. Tener en cuenta los aportes de arginina y de taurina. Recuerden que el gato, por ser un carnívoro estricto,
necesita, en primer lugar, altas concentraciones de arginina. La arginina es un aminoácido que está presente no solamente en tejido animal, sino en tejido vegetal también, pero como el gato necesita gran cantidad de proteínas en su dieta, necesitamos la arginina para que transforme esos residuos de las proteínas, que es el amoníaco, en urea y pueda ser eliminado. Con bajas cantidades de arginina, el animal no va a poder eliminar todo el amoníaco que tiene en ese organismo y empieza a ser tóxico. Y la taurina también es importante, ahora vamos a ver. Hay muchas veces que nosotros damos dietas enterales de humano a los gatos, o cuando, por ejemplo, ponemos una sonda, y yo también la he utilizado cuando pongo alguna sonda y necesito algo rápido antes de ver alguna dieta específicamente formulada para perros o para gatos. Lo primero que tengo una farmacia cerca, bueno, busco el Ensure o cualquier otra dietas líquidas enterales. Sirven siempre cuando las demos a conciencia. Recuerden que todo el tipo de dietas, de este tipo de dietas enterales como el Sure, tienen 1 kilocaloría por cada mililitro. Hay otro que viene más concentrado que tiene 1,5 kilocalorías por mililitro, porque a veces uno le da 1 o 2 mililitros y cree que es suficiente, pero bueno, no, hay que tener en cuenta de cubrir los requerimientos energéticos de este animal. Y siempre que se lo damos, sobre todo si se lo voy a dar, no solamente voy a salir del paso, sino se lo voy a dar por 1 o 2 días, porque no tengo otra opción. Obviamente que no es la primera opción, pero si no tengo otro lugar donde obtener algo para poder pasar por la sonda, utilizo estas dietas enterales. Pero en general lo que tengo que hacer es suplementarla con taurina, ya sea para perro o para gato suplementarla con taurina. ¿Por qué? Porque la cantidad de taurina que viene, o de arginina que viene para el caso del humano, es mucho menor que para el perro, que es un carnívoro facultativo, o para el gato, que es un carnívoro estricto. Bueno, obviamente voy a tener en cuenta estos aminoácidos que son importantes. La carnitina no solamente se tiene en cuenta en las hepatopatías, sobre todo en el hígado graso, sino también en aquellos animales que están necesitamos hacerlo descender de peso. ¿Por qué? Porque justamente lo que hace es transportar los ácidos grasos al interior de las células para que sean transformados en energía, y utiliza esa energía producto de los ácidos grasos, entonces empieza a eliminar grasa. También la metionina es otro aminoácido también importante. Generalmente se da cuando, por ejemplo, utilizamos algún hidrolizado de soja, que es una proteína que se utiliza bastante, porque tiene muy buen valor biológico, pero generalmente es carente de metionina, entonces hay que dárselo. También la metionina se utiliza para disminuir el pH urinario, sobre todo cuando hay alcalosis, disminuir el pH urinario, ¿no? Y bueno, y ahí está la dosis para que el que le interese esta dosis tengan en cuenta, depende siempre de la presentación que yo voy a conseguir este tipo de aminoácidos. Siempre que consigan en alguna dietética o en alguna farmacia, tanto carnitina como metionina, más allá de la cantidad por animal que hay que darle, tengan en cuenta de cómo está formulada, ¿no? Obviamente que la dilipidosis hepática es una de las patologías hepáticas más frecuentes en el gato y a la cual le tenemos mucho miedo, digamos, porque por ahí el gato está con una fractura o con, no sé, alguna otra patología, y dentro de la internación se estresa, deja de comer, y recuerden que, como les dije, tiene tan poca reserva hepática de glucógeno que enseguida echa manos a las grasas, y sobre todo si son pacientes obesos. Por lo tanto, el metabolismo de los lípidos, el hígado empieza a metabolizar esos lípidos, pero hasta un momento que se satura, en donde empieza a aparecer este tipo de patologías. Bueno, tenerlas en cuenta, que hay distintas causas, primero atender la causa primaria, pero tener en cuenta que no se nos desarrolla a nosotros esta patología dentro de la internación, por ejemplo, por la anorexia. Recuerden que el gato no puede estar más de 3 o 4 días con anorexia, porque ya es un peligro potencial de que desarrolle una lipidosis hepática.
Bueno, ¿qué voy a hacer? El tratamiento, obviamente, corregir las deshidrataciones, las alteraciones hidroelectrolíticas son fundamentales antes de empezar a nutrir al animal. Yo si no, no corrijo la deshidratación previa que tiene ese paciente, si es que la tiene, ¿no es cierto? Depende de cómo esté el paciente en la consulta o ya desarrollando el tratamiento. Si no controlo la deshidratación, es muy poco probable que sea beneficiosa la nutrición, ¿no? Sobre todo en las encefalopatías hepáticas o en las infecciones. La restauración inmediata de la ingesta nutricional. Nosotros necesitamos que el animal consuma alimento, ¿para qué? Para todo. No solamente para que cubra sus requerimientos, sino para que tenga proteínas, hasta para metabolizar las drogas que le estoy dando. ¿No? Porque si no tiene esas proteínas, esa albúmina que necesita para transportar hasta el sitio de acción un fármaco, por más que le dé el mejor fármaco no va a actuar. Tener en cuenta que, sobre todo en el caso de un animal que haya, por ejemplo, un gato con una lipidosis hepática, el tratamiento por excelencia es la nutrición. Entonces, si el animal no quiere comer porque está con inapetencia o con anorexia, o porque está estresado, tener en cuenta la sonda nasogástrica, que es muy fácil de colocar, hay instructivos que después se lo pueden bajar, es muy fácil, hay que tratar de perderle miedo, siempre obviamente lubricando la sonda, colocar la sonda y empezar a dar una dieta para que mínimamente cubra esos requerimientos lipídicos y esos requerimientos proteicos que tiene el animal. Puede también hacer esofagostomía o que el animal tiene que ir a una cirugía y ya lo voy a anestesiar por otra cuestión y bueno, y voy a prever que va a tener una anorexia o no va a consumir alimento por un tiempo pronunciado, bueno, pues lo voy a prever de hacer algún tipo de gastrotomía. Pero siempre tengan en cuenta, utilicen lo menos invasivo, sobre todo para los gatos. ¿No? Tener en cuenta, obviamente, en el caso del gato, si estamos hablando de lipidosis hepática, tratar de actuar simulando lo que está pasando en ese hígado. Si es un gato necesita altas cantidades de proteínas, pero recuerden que el gato necesita aminoácidos esenciales también. Bueno, tratar de cubrir con dietas que tengan mínimamente un 35% de proteínas. Y que esas proteínas que estoy dando sean proteínas de altísimo valor biológico, como la caseína, la leche deslactosada, por ejemplo, la proteína de la leche deslactosada. En una charla anterior hablamos si darle leche deslactosada o no darle leche deslactosada a los animales. Tengan en cuenta que la lactosa, que es el azúcar de la leche, se puede dar en animales que estén acostumbrados, pero la lactosa que tiene la leche de vaca es muy superior a la lactosa que tiene la leche de perra o de gato. O sea que voy a tratar de dar una leche con bajo contenido de lactosa, en el caso de que sea un lactante, o evitarla y dar directamente una leche deslactosada para que el animal aproveche los nutrientes de la leche y que son importantes, como por ejemplo la caseína o los otros nutrientes que tenga, sin que la lactosa me produzca una fermentación exagerada de esta azúcar y me dé problemas gastrointestinales. Una dieta acorde para este tipo de hepatopatías puede ser la siguiente. Acuérdense que, como dije en la anterior, el pollo es una proteína que utilizamos mucho. ¿Por qué? Porque tiene una digestibilidad muy alta, de un 90 a un 95%, y aparte porque es fácil de conseguir, hoy por hoy, y es una proteína económica. El arroz cocido, tengan en cuenta que el arroz es un almidón que cuando está bien cocido, no al dente, sino pasado, es mejor porque el animal lo aprovecha mucho mejor ese hidrato de carbono. Y bueno, obviamente la zanahoria, el salvado, bueno, es una dieta casera que se puedan sacarle alguna foto como para que
lo tengan presente. Recuerden que estas son dietas genéricas. ¿Qué quiere decir que son dietas genéricas? Que no son elaboradas para mi paciente específicamente, que es algo que sí hacemos nosotros en una consulta nutricional, digamos. Acá está el análisis garantizado de esta dieta. Brevemente voy a hablar 2 o 3 cosas porque el tiempo me quedó muy poco, la verdad que me encantaría hablar muchísimo, pero bueno, los invito a que más adelante podamos seguir con este tema, con estos temas de patologías relacionadas a la nutrición, porque son realmente interesantes. Y bueno, brevemente voy a hablar de lo que es el síndrome de mala asimilación, que dentro de este síndrome de mala asimilación tenemos la mala absorción, por ejemplo, enteropatías sensibles al gluten, sobrecrecimiento bacteriano, enfermedades intestinales, o mala digestión. Y en ellas vamos a ver el modelo más característico, que es la insuficiencia pancreática exócrina. Recuerden que el páncreas es un órgano también muy importante dentro del punto de vista nutricional, es una glándula anexa del sistema digestivo, también junto con el hígado. Tiene 2 funciones, recuerdan que una función endocrina y una función exócrina. Dentro de la función exócrina, que es la que vamos a abordar, ya que la otra función, la endocrina, esto lleva toda una patología aparte y es muy compleja, sobre todo que después vamos a abordar, el páncreas en su función exócrina, perdón que por ahí de tanto hablar me trabo, en su función exócrina lo que lleva hacia el lumen intestinal son las enzimas que degradan que digieren los distintos tipos de nutrientes, ya sean las lipasas para los lípidos, la tripsina, la quimiotripsina para las proteínas, y las amilasas para los hidratos de carbono. Pero también aporta el bicarbonato, que es esencial ¿para qué? Para que el pH del intestino delgado baje, porque viene con un pH ácido del estómago. Y bueno, nuestro modelo específico es la pancreatitis exócrina, es muy característico de ver animales en este tipo de estado, con este tipo de materia fecal. Fíjense que es una materia fecal diarreica, amarillenta, es muy probable que tenga esteatorrea, entonces grasosa, se ven las gotas lipídicas a simple vista, macroscópicamente, sino también la podemos ver las gotas lipídicas en el microscopio. Y fíjense el deterioro de ese animal, son esos animales que tienen un apetito voraz, pero sin embargo la condición corporal es entre 1,5 y 2. Bueno, acá vamos a tener como signos características la pérdida de peso, la falta de crecimiento, apetito voraz, se quiere comer todo, a veces desarrollan pica o coprofagia, pica es el consumo de alimentos que no son normales para el animal, y la coprofagia, el consumo de su propia materia fecal, el deterioro del pelo, etc. Tengan en cuenta que depende de qué grado de patología o en qué estado encontremos a nuestro paciente, vamos a tener más o menos sintomatología. Pero bueno, dentro de eso vamos a tener las diarreas, ya sean osmóticas o secretorias. Las osmóticas son aquellas que al no poder digerirlas, no poder digerir los nutrientes. ¿Por qué? Porque no tienen la cantidad de enzimas propias que produce el páncreas, ya sea porque haya tenido una pancreatitis aguda previa o por cualquier otra causa. Recuerden que al no poder digerirse, esos metabolitos quedan grandes. Pasan en el intestino delgado y llegan al intestino grueso. ¿Y qué pasa? Al ser metabolitos grandes, son partículas osmóticamente activas. Al ser partículas osmóticamente activas, atraen agua. Al atraer agua, dan una diarrea osmótica. Pero también hay otro tipo de diarreas que son las secretorias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los azúcares o las grasas también forman hidroácidos, que son algunas grasas no digeridas, que producen secreciones en el intestino y producen este otro tipo de diarreas.
Recuerden que también este tipo de hidroácidos son fermentadas por la flora colónica, y al fermentarse por la flora colónica producen borborismo, flatulencias con olores característicos, y también cambian el pH normal que tiene que tener ese intestino grueso. ¿Y qué pasa cuando cambia el pH normal? Y bueno, hay deterioro de la población normal del intestino grueso y proliferan bacterias que no son buenas y que producen patologías como por ejemplo la Escherichia coli. En el síndrome de mala digestión, obviamente que no me voy a detener en la patogenia ni nada por el estilo, porque si no, no tendríamos tiempo. Es muy importante reemplazar las enzimas que el páncreas no está pudiendo brindar al intestino del animal para digerir estos nutrientes para que luego puedan absorberse. Entonces yo lo que voy a tener que hacer es un reemplazo enzimático. El páncreas no lo está pudiendo dar, se las voy a dar yo. Pero fíjense, en este cuadrito es simplemente para demostrar, con una dieta normal, ¿no?, con el agregado de enzimas, fíjense que lo voy a mostrar con una dieta normal, tiene aproximadamente un 80, un 85% de digestibilidad en la materia seca. Estos animales digieren muy poco, menos del 50% de los nutrientes. ¿Por qué? Porque no tienen enzimas. Yo puedo suplantar con enzimas a estos pacientes y voy a llegar a tener una mayor digestibilidad, pero nunca voy a llegar a tener una digestibilidad tal como un paciente normal. Ahora bien, si yo doy una dieta de alta digestibilidad, ya sea casera o balanceada, que son esas dietas gastrointestinales específicas que tienen ingredientes altamente digestibles, fíjense que la digestibilidad va a ser mayor, inclusive el animal con insuficiencia pancreática exócrina, por más que yo no lo suplemente con enzima, va a digerir mejor. ¿Por qué? Porque esas dietas tienen unos nutrientes específicos que se digieren fácilmente, y sobre todo cuando hablamos, para mejorar la digestión, a achicar las moléculas de los nutrientes, ¿no? Pero fíjense que con las enzimas llego a una digestibilidad muy alta, mayor que si doy enzimas con una dieta normal. Bueno, en el tema de los factores claves para la pancreatitis es tener una dieta con altísima digestibilidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a evitar todo tipo de residuos. Voy a tener que tener una proteína cruda de un 87 o 90% de digestibilidad, pero no menos del 87, y tener un 90% de digestibilidad tanto en los quiere decir extracto etéreo, en los lípidos como en los carbohidratos que voy a dar en esa dieta. ¿Y cómo me voy a dar cuenta de eso? Bueno, yo la cantidad de proteína cruda lo voy a poder ver en la etiqueta, en el reverso, en el análisis garantizado, pero solamente voy a tener la proteína cruda. El resto de la cantidad de aminoácidos son buenos, si es una buena proteína, lo voy a tener que leer del alimento balanceado en la lista de ingredientes. Recuerden que las grasas son importantes, hay distintas bibliografías en donde las grasas se pueden dar dietas con mayor o menor cantidad de grasa, son importantes y regúlenlo en cada paciente de acuerdo a la esteatorrea que presenten. Si ven que no pueden controlar la esteatorrea, tienen que disminuir la cantidad de grasa, pero acuérdense que son esenciales y sí o sí voy a tener que tener un mínimo. Y recuerden también, como dijimos en las hepatopatías, dar ácidos grasos de cadena media, como por ejemplo el aceite de coco. No dar fibras o dar muy poca cantidad de fibra, la mínima indispensable para que el tracto gastrointestinal tenga un movimiento acorde y no llegue a tener constipación el animal. Pero no dar fibra porque la fibra me baja la digestibilidad tanto de la proteína como de los carbohidratos. Recuerden que una dieta con alta digestibilidad, como vimos en el cuadrito recién, va a ser sinergismo con las enzimas pancreáticas. Entonces, si voy a dar una dieta con alta digestibilidad, las enzimas pancreáticas van a actuar mejor todavía.
Y para hacer una dieta de alta digestibilidad voy a elegir ingredientes como por ejemplo el huevo, bueno, acá queso cottage le puse la ricota, que es lo que utilizamos en la Argentina, que es más barato. Bueno, carnes de músculos, vísceras, almidón de maíz, arroz, cebada, trigo, bien cocido para que el animal tenga menos proceso de digestión y tenga una absorción mucho mejor. Bueno, lo de la fibra ya lo dije, evitar la distensión abdominal. Tengan en cuenta que en las pancreatitis exócrina, el páncreas que está dañado y no puede aportar la cantidad de enzimas necesarias para la digestión, tampoco puede aportar o dar el bicarbonato. Para que haya afinidad por el factor intrínseco para la absorción de la vitamina B12, también va a estar alterada por una mala función que tenga el páncreas. Entonces recuerden de suplementar con vitamina B12 por otra vía, que sea a lo mejor una vía parenteral, para que el animal tenga cubiertos sus requerimientos de vitaminas, ya que por vía oral no los va a poder cubrir. No sé si se acuerdan que el factor intrínseco necesitaba, que se formaba, era el que hacía que se absorba la vitamina B12. Bueno, entonces, resumiendo, tenemos un reemplazo de enzimas, dietas muy digestibles, bajas en grasa. Esto es de acuerdo al paciente, ¿eh? Hay distintas bibliografías, algunos tienen dietas para insuficiencias pancreáticas con mayor contenido de lípido, pero eso va de acuerdo a la respuesta que tenga el animal. Por eso yo voy a hacer una evaluación constante de ese paciente para ver cómo va tolerando la dieta. Y algo que tengo que visualizar siempre es la estratorrea. Poca cantidad, varias veces al día. No me sirve 2 comidas al día, como sí me serviría, o una en otros animales que estén sanos. En este voy a tener que hacer mínimo 6 o 7 porciones diarias. Bueno, agregar enzimas pancreáticas es de elección, ya que no me las aprobé el páncreas porque está dañado, las tengo que agregar. Tener en cuenta un buen balanceado, ya sea para problemas intestinales, que son los que tienen alta digestibilidad, o una dieta casera. Y si elaboro una dieta casera que sea muy digestible y que tenga bajos niveles de residuos. Cuanto más digestible sea, ¿cómo me voy a dar cuenta si un alimento es bien digerido? Más allá de que el paciente esté con patologías en el páncreas o no, ¿cómo me voy a dar cuenta que un animal digiere bien la dieta? De acuerdo al volumen de materia fecal que observo, ¿no? Si yo, el animal, la dieta es altamente digestible, en grandes rasgos, y como para que se den cuenta, si come 1 kilo y defeca 900 gramos, y obviamente no hay buena digestibilidad, tiene muchos residuos. Ahora, si consume 500 gramos de una dieta altamente digestible, muy probablemente la materia fecal sea mucho más reducida, ¿no? Y esa es la forma que tenemos para darnos cuenta. De esto simplemente voy a hablar que hay distintos tipos de formas de suplementar las enzimas pancreáticas en las dietas. Hay algunas que son específicas de veterinaria y hay otros que vienen de uso humano que también se pueden adaptar. Tener en cuenta que las que vienen de uso humano a veces se le vienen con algún otro fármaco, por ejemplo para la distensión abdominal o para la flatulencia. Vean si es acorde para nuestro paciente, si es que si no usan algo específicamente de veterinaria, pero algo que se los quería poner acá, que a mí ha dado buenísimos resultados, es el páncreas crudo. Y recuerden que el páncreas se puede congelar. Entonces generalmente el que más frecuente se puede conseguir es el de cerdo. En las carnicerías uno va y lo pide con tiempo, porque a lo mejor no son cortes que se vendan al público, pero si uno lo pide, pueden traerle de algún frigorífico, ya sea de vaca o de cerdo, y comprar cantidades grandes de páncreas y frizarlo. Los cortamos, una vez que están congelados, los cortamos en cubitos y se los vamos descongelando y dándoselo en el momento. Es importante decirles esto porque siempre uno tiene que tener la opción B.
para todas las cosas. Porque a lo mejor me da resultado el extracto seco de páncreas bovinos o porcinos, pero a lo mejor la gente no lo puede comprar y puede conseguir páncreas crudo. Bueno, lo importante de esto es que se puede congelar, entonces yo puedo comprar una cantidad grande, congelarla y podérsela dar de a poco. Recuerden que cada vez que doy alimento al animal, tengo que dárselo con las enzimas y con el páncreas crudo dentro del alimento, ¿no? Pero bueno, eso es un datito que me parecía importante dárselo, que se puede congelar el páncreas. Obviamente que son importantes algún tipo de nutracéuticos que puedan ayudar a la digestión, como el ananá, el orégano, la cúrcuma, ¿no? Pueden mejorar todo este tipo de patologías y bueno, obviamente que el plan de control es importante, la remisión de los síntomas, yo lo voy a evidenciar con el pelaje, en 5 o 10 días el animal ya tiene que empezar a aumentar de peso. Si el animal come y empieza a aumentar de peso es porque lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, si no hay que reajustar algo, o la digestibilidad de la dieta o la calidad de las enzimas que le estoy proporcionando a este animal, tener en cuenta la condición corporal y la consistencia de la materia fecal, ¿no? Reevaluar al paciente. RED quiere decir requerimientos energéticos, entonces los requerimientos energéticos los voy a reevaluar de acuerdo que el animal, los requerimientos energéticos diarios, de acuerdo al animal vaya aumentando de peso. No le puedo dar la misma cantidad que consumía el animal cuando tenía 5 kilos porque estaba muy deteriorado, que ahora que ya recuperó y pesa 15, por ejemplo. Bueno, recuerden que tanto el manejo de la mala digestión o el manejo dietético de la insuficiencia pancreática exocrina va característica en estos 3 ítems. Dieta altamente digestible, baja en fibras, muy baja en fibras, que tenga muy buena digestión y dar pequeñas porciones varias veces al día. Bueno, para terminar y cerrar esta charla, porque ya me he excedido en el tiempo, la verdad que me encantaría hablar mucho más porque le pongo mucha pasión a lo que hago, me gusta mucho, es decirle que en la última placa va a estar en mi correo y que en ella ustedes pueden escribirme y bueno, podré responder a las preguntas que tengan y si las preguntas no las podemos responder, las averiguaremos en conjunto, ¿no es cierto? Pero tener en cuenta como frase final que a veces las dietas, ¿por qué usar la dieta como ayuda? Con frecuencia se da prioridad a los agentes farmacéuticos, muchas enfermedades gastrointestinales pueden y deberían manejarse únicamente con terapias dietéticas, y no hacer tanto hincapié a los agentes farmacológicos que se les da, ¿no es cierto? Acá es una dieta de alta digestibilidad, que si le quieren puede ser, es una dieta también como las anteriores genéricas, no son específicas para paciente, pero sí me pueden sacar del paso en alguna situación. Acá está su análisis garantizado, y bueno, y este es mi creo para que ustedes puedan tomar datos. Bueno, espero no haberlos cansado, he excedido un poquito de tiempo, pero bueno, un placer compartir con ustedes la charla. Muchísimas, pero muchísimas gracias, Betiana. La verdad, excelente la disertación, da para mucho más. No sé si querés responder, hay unas cuantas preguntas, si tenés tiempo para responder algunas de ellas, sino que los colegas que no se pueden responder en este momento te lo hagan al mail, que seguramente lo han apuntado, y si no, cualquier cosa pueden pedirlo en el colegio, tu mail, si querés repetirlo. Por ahí las preguntas que no pueda responder ahora, vamos a responderlas después por mail. Pero bueno, algunas podemos decir cómo se elige entre un alimento hipoalergénico o un gastrointestinal. Bueno, exacto. El hipoalergénico, como les dije cuando estaba hablando, recuerden que ninguna proteína es alérgica
de por sí, digamos, salvo por ahí el pescado, que tiene alta histidina y produce una reacción bastante interesante, pero siempre tener en cuenta qué alimento es hipoalergénico para mi paciente, o sea, elijo una proteína que mi paciente no haya consumido, ¿está bien? Y si quiero un alimento hipoalergénico, por ahí me iría a un tipo de alimento de proteína hidrolizada, que ese sí, al cortarse la fracción proteica y quedar en pequeños polipéptidos, ese sí no va a dar reacción alérgica. Pero comercialmente hoy en los alimentos balanceados vienen proteínas, alimentos, hipoalergénicos de carne de cerdo o de carne de cordero, que son los más comunes. No sé si es a eso que se refiere la pregunta, porque dice, en caso de una diarrea crónica en felinos. Bueno, obviamente uno tiene que atender primero toda la patología primaria que pueda llegar a ser causante de esa patología, e ir probando qué dieta de alta digestibilidad reaccione menos, ¿no? Perdóname, y bueno, ahí obviamente que están pidiendo que repitas, por favor, tu mail. sí, es muy fácil. Betty, con Y, Betty Colabianchi, @hotmail.com.ar. Si no, también lo que pueden hacer, yo creo que esto de la pandemia va dentro de muy poco, espero y deseo ansiosamente que podamos volver a reunirnos. Pueden llamar a la Facultad de Ciencias Veterinarias, específicamente al Hospital Escuela, donde está ahí funcionando el servicio de nutrición animal, que los invito para que puedan hacer algunas derivaciones o consulta directamente, y ahí en el interno me pueden hablar. Dice, el cambio de alimentación brusco o gradual en las alergias alimentarias. Siempre, muchas gracias Natalia por la pregunta, porque creo que no lo aclaré. Siempre es importante hacer un cambio gradual de la alimentación, porque si no vamos a tener factores gastrointestinales asociados a cualquier patología de base por la cual estemos instaurando una nueva dieta, entonces siempre tiene que ser el cambio gradual. ¿Cómo hago el cambio gradual? Aproximadamente 2 semanas, en donde los 3 o 4 primeros días voy a dar un 25% del alimento nuevo, un 75% del alimento viejo. A los 2 o 3 días posteriores voy a dar un 50 y un 50, y los últimos días voy a invertir la relación. Obviamente dependiendo de si hay o no sintomatología en el animal. Eso es para todo, ya sea para integrar una dieta casera, para dar una dieta nueva. Y en el caso de las alergias alimentarias, sí, uno tiene que ser un poco, si bien tiene que hacer una adaptación del alimento, tratar de acortar lo más rápido posible, pero tengan en cuenta que esa alimentación que voy a hacer, que es con una dieta, con una proteína, con una dieta, ¿cómo es? Con una proteína novel o lo que haya elegido para darla no menos de las 2 semanas, porque si no, no menos de 2 meses, porque si no por ahí corro el riesgo de no tener en cuenta, de no poder salvar la situación, y no es porque no haya sido bien elegida la dieta, sino simplemente porque no le di tiempo al animal. Dice, ¿puede ser una proteína de sacrificio la de cerdo o de cordero? Cualquiera. Las proteínas de sacrificio pueden ser cualquiera, la que elija, porque todo va a depender de qué paciente en qué contexto esté. Si yo tengo un paciente que está en un lugar donde hay un criadero, qué sé yo, de pato, o de pollo, o de lo que sea, y hay aves, y yo voy a utilizar una proteína de sacrificio de carne del pato, y en ese caso no lo voy a usar, porque sé que es lo que más comúnmente esa gente se la va a poder usar. Ahora, si estoy en el centro de Rosario, obviamente uso proteína de pato, porque sé que es muy poco probable que después se la tengan que dar. Cualquiera puede hacer la dieta de sacrificio, lo único que tratar de evitar la carne de vaca o la carne de pollo, que son las que se utilizan comúnmente ya sea en el alimento balanceado
o en la dieta casera. Me preguntan cuáles son los suplementos vitamínicos y minerales que utilizo. Generalmente utilizo los específicos para veterinaria, los de John Martin, utilizo tónico total a veces, depende de qué tenga en el momento, pero generalmente los de uso en la medicina veterinaria son muy buenos, la gran mayoría, pero siempre y cuando tengo que ver la formulación y tengo que estar atenta en alguna cuestión en donde tenga que excluir algún tipo de vitamina que no quiera darle, o algún mineral como el cobre que no quiera darle. Uso también la levadura de cerveza. La levadura de cerveza se utiliza no solamente como un probiótico, sino también con un gran aporte de todo el complejo B. Y también utilizo a veces, en algunas situaciones, algún suplemento vitamínico de uso humano, pero fíjense, siempre es importante recordar que decirle a la gente que si tiene un complejo vitamínico, ver cómo está formulado para darlo acorde a su peso, ¿no? Porque eso difiere bastante. Dice las vitaminas para solicitarlas aisladas. Sí, se pueden solicitar. Fíjense que vienen, inclusive las pediátricas, vienen el complejo de vitaminas liposolubles para darla, la A, la D y la E vienen, y a veces sin la A, sí, exactamente, vienen y hay reemplazo. Bueno, más o menos. Hay otra que dice, ¿cómo calculo? Decime, Elisa, por favor, si me estoy distendiendo mucho. Sí, estamos un poquito pasados, pero hay mucho interés y muchísimas preguntas. En último caso, las preguntas que no han podido ser respondidas en este momento, que los colegas te lo hagan al mail. Si querés volverlo a repetir por si alguien no lo chequeó. Exactamente. Bueno, acá una quiero responder que justo es de una gran amiga, Irene, que me pregunta, que nos está escuchando allá desde el norte de nuestra querida muy Argentina. Amiga mía, una hermana para mí. También, mi hermanita menor, con todo mi cariño. Que me pregunta qué tipo de cocción. Bueno, siempre evitar el tipo de cocción de las proteínas por hervor, porque ya en ese tipo, más allá que cuando uno cocina las proteínas, desestructura todo lo que es la parte cuaternaria y terciaria de la proteína, tratar de no hervirlas, sino a la plancha, vuelta y vuelta. Ese es para todo, no solamente para las hepatopatías, sino para todas las dietas que dé proteína naturales, digamos, carnes, a la plancha vuelta y vuelta es la mejor forma de cocinarlas, y no por hervor, ya que ahí rompemos muchísimo lo que es la estructura cuaternaria de las proteínas, y aparte que se le van a ir todos los nutrientes. Así que bueno, el resto de las preguntas voy a tratar de contestarlas a través del correo, y recuerden que si alguna no le puedo responder porque se me pasó, repito el mail, es Betty con Y, colabianchi@hotmail.com.ar, me escriben o se comunican con la Facultad de Ciencias Veterinarias que me van a tener. Es más, estoy en los grupos de colegas, de WhatsApp y todo, así que generalmente la mayoría de los colegas me manda a preguntar sobre una dieta. Yo, el conocimiento, me encanta pasarlo y aprender juntos, porque esto es un ida y vuelta. Yo les paso la dieta, me van diciendo cómo se comporta el animal, y yo también voy aprendiendo el desempeño que tienen los distintos tipos de dieta en las distintas patologías. Así que es un aprendizaje mutuo esto. Agradecida totalmente, me encantó la charla. A vos, agradecida te haya gustado como a mí, y bueno, será otro día. Excelente, totalmente excelente, muchísimas gracias. Queda para otra reunión más, sea por Zoom o presencial. Ya unos colegas estuvieron preguntando sobre la primera jornada que se hizo en el colegio el 30 de noviembre, lamentablemente no fue ni filmada porque fue presencial. Quizás una de esas podamos hacerla por este medio, así muchos colegas muy lejos de
de aquí, que no podrían venir nunca en forma presencial, también pueden apreciar estas patologías y sus dietas. Así que muchísimas gracias, gracias a vos por tu disposición, excelente todo, bien claro, y seguramente vamos a reunirnos nuevamente o por este medio o por otro. Muchísimas gracias a todos. Seguro que sí, esto es un puntapié inicial como para que les empiece a gustar la nutrición y bueno, a partir de esto poder conocer un poquito más de cómo alimentamos a nuestros pacientes, ¿no es cierto? Muchísimas gracias, Muchísimas Diana. Muchas gracias a los restos de colegas de la Subcomisión de Animales de Compañía por el apoyo, a mesa directiva también por el apoyo para lograr esto y llegar a tantos colegas, no solamente de nuestra circunscripción, sino del resto del país, y a Emiliano que nos dio el apoyo tecnológico para poder lograr esto. Muchísimas gracias a todos y nos vemos próximamente, vamos a ofrecer más charlas de este sistema y ya se va a comunicar. Muchas gracias, besos a todos.